Bueno, chicos, ya estamos en el último capítulo, que es el 13, Psicología de los grupos. Así que ya esto sería todo el temario del libro. Nos quedaría simplemente los del cuaderno de investigación, que también los subiré. Y nada, a ello. Venga, tema 13, Psicología de los grupos. Introducción. Kurt Lewin señaló que durante la mayor parte de su vida, la persona adulta no actúa puramente como un individuo, sino como un miembro de un grupo social. 1948. Una aproximación al concepto de grupo. Existen muchas definiciones de grupo. Para aproximarse al concepto, Turner en 1984 señala tres atributos. Interdependencia. Se refiere a dependencia recíproca, ya que lo que hace un miembro tiene implicaciones para los demás. Levin, en 1978, insistía en que la definición de grupo ha de basarse en la interdependencia y no en la similitud. Estructura social. Puede ser formal o implícita, en forma de relaciones de roles, estatus y normas. Identidad. Existen grupos basados en género, religión, nacionalidad o etnia, para los que compartir una identidad es lo que hace que las personas se consideren miembros del grupo sin que haya interacción. Alude al sentimiento de pertenencia común y a una conciencia colectiva, así como a la tendencia a percibirse y definirse como grupo. Bueno, pues estos serían los tres atributos: interdependencia, estructura social e identidad. Tagfel y Turner, 1986, conciben al grupo como un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social, que comparten alguna implicación emocional con respecto a la definición compartida de sí mismos y que alcanzan algún grado de consenso social acerca de la evaluación de su propio grupo y de su pertenencia a él. Bien, vamos a ver los procesos de influencia en grupo. Hay situaciones en las que no somos capaces de determinar cuál es la forma válida de responder, por ambigüedad de las mismas. Es cuando acudimos al consenso social y respondemos como lo haría la mayoría. Pero no nos limitamos a imitar la respuesta mayoritaria, sino que en la interacción con los miembros construimos e interiorizamos un marco o norma de referencia que nos permita establecer y validar nuestros juicios. Según Falomir, 2011, una vez interiorizadas, las normas sociales definen cuál es la respuesta adecuada y su influencia es constante y duradera. El primer autor que estudió experimentalmente la creación de normas sociales, concepto que recibe el nombre de normalización, fue Sheriff en 1936. Este paradigma hace referencia a situaciones ambiguas, pero según Festinger, 1950, los demás nos influirán si tenemos que emitir juicios subjetivos, realidad social, pero no ante juicios objetivos, realidad física. Fue Asch, en 1951, quien diseñó un paradigma para poner a prueba esta última afirmación. El conformismo se produce cuando modificamos nuestras respuestas para hacerlas más próximas a las que explícitamente da la mayoría de los miembros de un grupo. La respuesta que damos ante la mayoría es diferente y hasta opuesta a la que emitiríamos si dicha mayoría no estuviese presente. Para explicar la influencia mayoritaria se recurre a la dependencia informativa, que se produce cuando una persona desea dar una respuesta adaptada a la realidad, pero es incapaz de evaluar por sí misma esa adecuación, así que depende de la información que los demás le aportan. La respuesta se interioriza y se convierte en un marco de referencia estable. El efecto de normalización, ilustrado por Sheriff, constituye un ejemplo paradigmático de un tipo de influencia basada en la dependencia informativa. Y luego tenemos la dependencia normativa, que se produce cuando la persona está motivada a mantener una relación positiva con el resto de los miembros de un grupo y desea recibir su aprobación o evitar el rechazo. En este caso, la influencia es solo manifiesta, pública, pero no implica que la persona haya tenido que cambiar de opinión. El paradigma ay, Dios, con las X me vuelvo loca. El paradigma experimental de Asch es un ejemplo donde las respuestas que emite el sujeto ingenuo no han sido verdaderamente interiorizadas. La normalización o creación de normas sociales en situaciones ambiguas. Sheriff recurrió al efecto autocinético. Se trata de una ilusión de movimiento según la cual un punto luminoso estático parece moverse de forma errática mientras no existe un marco espacial de referencia. El paradigma fue: un participante entra en la habitación oscura y se le pide que indique la amplitud del desplazamiento de un punto luminoso, que en realidad está estático. Sheriff observó que cada participante elaboraba un estándar de referencia, una norma individual con la que comparar los movimientos del punto.
Luego, para investigar el efecto que ejerce el grupo, creó dos condiciones. En una, los participantes que habían elaborado su propia norma realizaban la tarea con otras personas con normas diferentes. En la otra condición, los participantes no habían elaborado una norma previa. Se observó en los resultados el efecto de normalización. Los participantes terminaban por elaborar una norma grupal y ponerla en funcionamiento. Cuando se disolvían los grupos, la seguían utilizando, la habían interiorizado. La influencia de la mayoría en situaciones no ambiguas, el conformismo. Asch diseñó una situación experimental no ambigua donde existía una respuesta objetiva clara para la tarea. A los participantes se les presentaban dos cartulinas y debían indicar cuál de las tres líneas era igual a la línea patrón. Todos los participantes, excepto uno, el sujeto ingenuo, eran cómplices del experimentador, entrenados para dar una respuesta errónea. Los resultados mostraron que en el 32% de las ocasiones los participantes cedían al error del grupo. El 74% de los sujetos dieron al menos una vez la misma respuesta errónea que la mayoría. Pero en el grupo control, donde los participantes realizaban la tarea individualmente, apenas se observaban respuestas erróneas. Se admite normalmente que la influencia social observada en paradigmas como el de Asch es mera conformidad, es decir, un cambio de opinión público pero no privado. La toma de decisiones en grupo. En la mayor parte de casos no es fácil demostrar objetivamente que la decisión que se ha tomado en grupo es la correcta, como por ejemplo ocurriría en la resolución de un problema aritmético. Se han estudiado dos procesos desde la psicología social, la polarización grupal y el pensamiento en grupo. La polarización grupal. Varias investigaciones de mediados del siglo XX pusieron de manifiesto la tendencia de los grupos a alcanzar un punto medio o compromiso a partir de las opiniones individuales. Estas decisiones inhibirían las respuestas más extremas, tendiéndose a la moderación. Stoner realizó un experimento en 1961. Los estudios que se han realizado han puesto de manifiesto que el cambio no siempre se produce en la dirección de la alternativa más arriesgada, sino que a veces se produce en la dirección más prudente. Moscovici y Zabajoni, en 1969, demostraron en un trabajo el efecto de polarización, que consiste en que el promedio de los juicios de los miembros del grupo en la fase post-consenso cambia hacia una postura más extrema, hacia la dirección que ya era dominante en la fase preconsenso. Se constató que los grupos no cambian a decisiones más arriesgadas o prudentes necesariamente, sino que se polarizan más. Esta polarización consiste en una acentuación de la postura inicialmente dominante. El paradigma experimental en el estudio de la polarización. Stoner presentó a sus participantes 12 ítems con un dilema al que se debía enfrentar una persona. Debían comportarse como asesores y elegir entre una alternativa poco arriesgada, pero poco valiosa, o una arriesgada con pocas probabilidades de éxito. El participante contestaba y posteriormente se reunía a discutir y deliberar en un grupo de 4 o 5 personas para tomar una decisión común. Se constató que las posiciones de los participantes tras la discusión del grupo eran más arriesgadas que individualmente. A este efecto se le denominó risky shift, desplazamiento o cambio hacia el riesgo. El pensamiento de grupo. Janis, 1972, partió del análisis de procesos grupales de toma de decisiones que habían provocado importantes problemas en la historia de Estados Unidos. Estos errores se deben a un modo de pensamiento que se observa en los miembros de grupos cohesivos, cuya tendencia a la unanimidad supera la motivación por la evaluación realista. Esto se llama pensamiento de grupo. Se caracteriza por el deterioro de la eficacia mental, de la contrastación de la realidad y del juicio moral como resultado de las presiones del grupo. Existen determinados síntomas que advierten de que se está produciendo pensamiento de grupo y que conducen a efectos en la toma de decisiones con resultados negativos. Un grupo cohesionado aislado de otros puntos de vista, con un líder que señala las alternativas preferidas donde no hay normas de procedimientos, formados por personas similares ideológicamente y que presenta un elevado grado de estrés y baja autoestima, constituyen el caldo de cultivo para el pensamiento de grupo. Janis identificó 8 síntomas del pensamiento grupal clasificados en 3 tipos, que sería el tipo 1, que sería la sobreestimación del grupo, ilusión de invulnerabilidad y creencia en la moralidad del grupo; el tipo 2, que sería la cerrazón mental, con racionalización colectiva y estereotipos sobre los demás; y el tipo 3, presión a la uniformidad,
Autocensura, presión directa sobre los disidentes, ilusión de unanimidad y guardianes de la mente. Los defectos en la toma de decisiones sería la revisión incompleta de las alternativas, revisión incompleta de los objetivos, fallos en el examen de los riesgos de la solución elegida, fallos en la reevaluación de las alternativas rechazadas inicialmente, mala o insuficiente búsqueda de información, sesgos selectivos al procesar la información disponible y no se elaboran planes alternativos. Vamos a ver. La ilusión de invulnerabilidad pues alude al optimismo excesivo que ciega a los miembros del grupo ante advertencias de peligro. La creencia incuestionable en la moralidad del grupo, se asume la moralidad inherente al grupo, se ignoran los reparos éticos que cuestionan sus decisiones. La racionalización colectiva, se desestima mediante justificación colectiva cualquier información que cuestione la decisión del grupo. Punto de vista estereotipado del oponente. Consideran a los grupos oponentes demasiado malos como para negociar con ellos o demasiado débiles, carentes de inteligencia. Autocensura. Los miembros del grupo tienden a anular los recelos, temores u opiniones que contradigan la decisión adoptada. Presión sobre los disidentes. Se presiona a quienes plantean dudas acerca de los planes y suposiciones del grupo, ridiculizándoles y hasta echándoles. Ilusión de unanimidad. La presión sobre los disidentes y la autocensura crean este síntoma, una ilusión de consenso y acuerdo acerca de la decisión del grupo. Existencia de guardianes de la mente. Algunos miembros protegen al grupo de cualquier información que contradiga su decisión. Ahora vienen aquí algunos cuadritos que serían los antecedentes, pues un grupo cohesivo con defectos estructurales de la organización y un contexto situacional provocativo, pues tendría consecuencias de tendencia a la búsqueda de unanimidad, síntomas del pensamiento grupal, toma de decisiones defectuosa y baja probabilidad de resultados satisfactorios. Vale, continuamos. Janis también propuso algunas medidas destinadas a reducir la aparición del pensamiento grupal. Que el líder adopte una postura imparcial, que se formen subgrupos que se reúnan por separado para llevar a cabo un análisis crítico y que se invite a personas cualificadas externas al grupo para que pongan en tela de juicio las decisiones. Los efectos del liderazgo sobre la conducta grupal. Morales, 1985, afirma que el fenómeno grupal sería totalmente incomprensible si se prescindiera de él. El estilo de liderazgo influye sobre la conducta de los miembros del grupo. Levin, 1939-1964, afirmó por sus estudios que el estilo de liderazgo ejercido es el que provoca diferentes respuestas en los grupos. Influencia del estilo de liderazgo en la conducta grupal. Levin, 1939, desarrolló un trabajo sobre dos estudios. En el primer estudio de Lippitt, 1940, se utilizaron clubes de ocio de niños de 10 y 11 años y se creó una atmósfera democrática y otra autocrática. En la atmósfera autocrática, el líder organizaba y tomaba las decisiones. En la atmósfera democrática, el líder sometía a discusión las decisiones que, adoptadas democráticamente, eran acatadas. En los resultados se observó que la forma de vida y pensamiento iniciado por el líder dominaba las relaciones entre ellos y que los efectos sobre la atmósfera democrática eran mucho más positivos que en la atmósfera autocrática. Levin postuló que los resultados se debían a que la tensión era mayor en la atmósfera autocrática, que dificultaba que los niños adquirieran liderazgo. En el segundo estudio de Lippitt y White, 1943, se añadió una tercera atmósfera, laissez-faire, donde el líder concedía a los miembros del grupo libertad de acción. Los resultados fueron similares a los del anterior estudio, a diferencia de que la atmósfera democrática era más favorable que la laissez-faire. También se encontró que aparecían dos tipos de reacciones en el grupo autocrático, la agresión y la apatía. Relaciones intergrupales. Sheriff, 1962, señaló que cuando las personas de un grupo interactúan colectiva o individualmente con otro grupo o sus miembros en función de su identificación grupal, es cuando podemos hablar de la existencia de un comportamiento intergrupal. Es la identificación con el grupo lo que marca la pauta de los comportamientos, que no serían los mismos si las relaciones se establecen a título individual. La teoría del conflicto realista. Muchas relaciones intergrupales se caracterizan por tensión, desconfianza y recelos.
La historia está plagada de ejemplos de conflictos étnicos, nacionales o religiosos. Aunque la pertenencia a los grupos se defina por criterios arbitrarios, las personas evalúan a los miembros de su grupo más favorablemente y les asignan más recursos que a los del exogrupo. A mediados del siglo XX, Muzaffer Sherif llevó a cabo experimentos de campo que constituyen la base para la formulación de la teoría del conflicto realista. El más representativo es el de la cueva de los ladrones. Desde la perspectiva de la teoría del conflicto realista, la competición por recursos escasos es un prerequisito para que emerja el conflicto. Para que se active la percepción de amenaza no es necesario que esté implicado el interés individual. Basta con que se amenace el interés endogrupal para que se produzca hostilidad, la cual será dirigida hacia la fuente de amenaza, el exogrupo. Pero cuando la consecución de las metas requiere la cooperación entre los grupos, lo que se denomina interdependencia positiva, la teoría defiende que las relaciones intergrupales mejorarán. Sin embargo, la realidad nos muestra que en cualquier sociedad existe un acceso desigual a los recursos y ello no se traduce necesariamente en conflicto intergrupal. Algunos de los hallazgos de la teoría del conflicto realista no pueden explicarse fácilmente. De hecho, incluso antes de producirse competición expresa entre los grupos, los chicos de los campamentos de verano la anticipaban y comenzaban a manifestar actitudes negativas hacia los miembros del otro grupo. Si el conflicto de intereses no es imprescindible, cabría preguntarse cuál es la condición mínima necesaria para que se produzcan comportamientos intergrupales. Oklahoma, verano de 1954. Experimento de la cueva de los ladrones. Los participantes eran 22 niños de 11 años que dividieron en dos grupos, las serpientes y los águilas. Durante la primera semana, primera fase, los chicos interactuaron desconociendo la existencia del otro grupo. Se consolidaron los grupos y surgió una estructura grupal, normas, roles y líderes. La segunda fase duró 6 días y a cada grupo se le comunicó la existencia del otro. Los experimentadores introdujeron juegos competitivos, interdependencia negativa. Estas condiciones fueron suficientes para que surgiera hostilidad y se manifestaran conductas agresivas. Por ejemplo, las águilas perdieron un juego y quemaron la bandera de los serpientes. El conflicto aumentó la solidaridad endogrupal. La conclusión fue que la competición por recursos es suficiente para que aparezcan conductas hostiles con el otro grupo. En la tercera fase, los experimentadores trataron de reducir el conflicto intergrupal. Plantearon situaciones en las que los grupos podían interactuar en contextos agradables, pero eso no aminoró el conflicto. Luego intentaron facilitar a los chicos información favorable sobre el otro grupo, pero no sirvió. Al final, los investigadores introdujeron metas supraordenadas, atractivas para ambos grupos, que solo se podían alcanzar cooperando. En esta interdependencia positiva, los esfuerzos hicieron que los chicos redujeran gradualmente el conflicto y la hostilidad. Al final buscaron activamente oportunidades de contacto y hasta decidieron volver juntos en el mismo autobús. La teoría de la identidad social. Tajfel, Billing, Bundy y Flamen, 1971, diseñaron el paradigma del grupo mínimo, para comprobar si la mera clasificación de las personas en dos categorías, endogrupo y exogrupo, sería suficiente para desencadenar la discriminación intergrupal. Llevaron a cabo una serie de experimentos donde debían cumplirse varios requisitos, entre ellos ausencia de interacción cara a cara o completo anonimato de los miembros del grupo. La tarea se debía llevar a cabo basándose únicamente en la pertenencia de los individuos a un grupo y la respuesta no debía tener valor utilitario para el participante, por lo que se excluía el interés personal y no se actuaría por beneficio propio. Consecuencias de la categorización a partir de un criterio arbitrario. Experimento inicial del paradigma del grupo mínimo. Tajfel, 1971, seleccionó estudiantes de secundaria. Les mostró cuadros de dos pintores, Klee y Kandinsky, y debían indicar por escrito sus favoritos. Luego se formaban dos grupos, asignando aleatoriamente a los estudiantes del grupo de Klee o al de Kandinsky, independientemente de sus respuestas previas. Luego debían adjudicar diversas cantidades de dinero a otros participantes que no conocían personalmente, pero sabían si su preferencia era Klee o Kandinsky. Los resultados pusieron de manifiesto que el 72,3% favorecieron a los miembros de su propio grupo, favoritismo endogrupal. Esto demostró que la mera categorización fue suficiente para desencadenar favoritismo endogrupal. Según la teoría de la identidad social, la categorización de las personas en grupos sociales les proporciona una identidad social. Desde el momento en que las personas se definen así,
se desencadena un proceso de comparación social con exogrupos relevantes de su entorno en dimensiones valoradas socialmente. Si esto se combina con una motivación intrínseca a percibirse de forma positiva, se favorece la diferenciación intergrupal positiva y el favoritismo endogrupal. Las personas se esfuerzan por lograr o mantener la identidad social positiva, comparándose en buena medida con otros grupos. Tajfel y Turner, 1979, señalan que las actitudes y conductas intergrupales dependen del grado de identificación social con el grupo y también de la estructura social de las relaciones intergrupales. Son tres las principales características de la estructura social que se combinan con la identidad social para determinar cómo se comporta una persona categorizada, que sería la legitimidad percibida de esa estructura, la estabilidad de la estructura y la permeabilidad de las fronteras grupales. Si las personas perciben que las posiciones de los grupos son legítimas y estables, tendrán una idea social segura y no considerarán necesario maximizar las diferencias con otros grupos. La percepción de que la jerarquía social es inestable o ilegítima, insegura, puede activar la necesidad de comprometerse en acciones colectivas encaminadas al cambio social, en el caso de grupos de bajo estatus, o el desarrollo de ideologías justificadoras del statu quo, por parte de grupos que ocupan posiciones superiores que en el fondo consideran ilegítimas. Pero es la percepción de permeabilidad de las fronteras grupales la que determina qué estrategias pueden utilizarse para obtener una identidad social positiva cuando dicha identidad sea insatisfactoria. Si las fronteras se perciben flexibles o permeables, se utilizará la estrategia individual. Por ejemplo, una persona criada en ambiente deprimido socialmente que con esfuerzo asciende en la jerarquía social. Pero si se percibe que las fronteras son rígidas e impermeables, se adoptarán estrategias colectivas, por ejemplo, el origen étnico. Según Tajfel y Turner, en 1986, en condiciones de identidad social insatisfactoria, podrían adoptarse las siguientes estrategias. 1. Movilidad individual, es decir, abandono del grupo para formar parte de otro más valorado. Esto implica la desidentificación con el grupo de origen, lo que no modifica el estatus del grupo y no resuelve el problema de la identidad social negativa grupal. También puede favorecer procesos de desintegración del grupo. 2. Creatividad social, que consiste en modificar o redefinir la forma en la que se lleva a cabo la comparación. ¿Cómo lo hace esto? Pues comparando al endogrupo y exogrupo en una dimensión nueva, invirtiendo el valor asociado a determinadas características del grupo, de modo que lo que era valorado negativamente pase a serlo positivamente, y modificando el exogrupo de comparación, sobre todo evitando al exogrupo de alto estatus. La creatividad social puede crear o restaurar una autoimagen positiva del endogrupo, pero también puede dar lugar a una falsa rivalidad con otro grupo desfavorecido. Utilizar una nueva dimensión de comparación puede aumentar la tensión intergrupal. Si se opta por modificar el exogrupo de comparación, no se evita que el grupo se siga manteniendo en la posición de inferioridad anterior. Y 3, tenemos también la competición social, que consiste en tratar de superar al exogrupo de comparación en la dimensión en la que previamente salía desfavorecido, lo que puede generar conflictos. La mejora de las relaciones intergrupales. La teoría del contacto intergrupal. En 1954, Allport incluye en su conocida obra La naturaleza del prejuicio su hipótesis del contacto. Esta hipótesis establece que el contacto intergrupal reducirá el prejuicio y el conflicto entre grupos, siempre que se cumplan los 4 requisitos siguientes. 1. Igualdad de estatus en la situación de contacto. 2. Existencia de metas comunes. 3. Cooperación intergrupal. Y 4. Existencia de apoyo social o institucional. En los últimos años se han añadido otras 2 condiciones: que se dé la oportunidad de que los miembros del grupo se conozcan personalmente para desconfirmar estereotipos negativos y romper la percepción de homogeneidad del exogrupo, y que la situación de contacto favorezca el establecimiento de relaciones de amistad con miembros del exogrupo. Pettigrew y Trop, 2006, realizaron un metaanálisis con los resultados de todas las investigaciones al respecto llevadas a cabo en el siglo XX. Fueron 515 estudios con más de 25.000 participantes de 38 países. Los resultados revelaron que existía una correlación media negativa entre contacto y prejuicio,
Es decir, se evidenció que a medida que aumentaba el contacto entre grupos, disminuye el prejuicio. Esta relación negativa se producía en el 94% de los estudios analizados. Este resultado puede aceptarse si se descartan tres explicaciones alternativas. La posible existencia de un sesgo en la selección de los participantes, de manera que solo se incluyeran en los estudios aquellos que deseaban el contacto y que no tienen prejuicio. Para ponerlo a prueba, se consideró la influencia del grado de elección que tenían los sujetos en evitar el contacto. Se demostró que la disminución del prejuicio era mayor incluso cuando los participantes no tenían ninguna posibilidad de elección sobre el establecimiento de contacto. Así que este sesgo se descartó. El resultado obtenido podría deberse a la inclusión en el metaanálisis solo de estudios publicados, pero también se incluyeron estudios sin publicar que tenían un efecto incluso mayor, así que también se descartó. Otro aspecto que podría afectar a la validez de los resultados es el rigor con el que se habían llevado a cabo las investigaciones. Se encontró que, cuanto más rigurosas y recientes, mayores eran las relaciones entre el contacto y la disminución del prejuicio. El metaanálisis también reveló que cuando se cumplían las condiciones formuladas por Allport, el efecto del contacto en la reducción del prejuicio era mayor, pero que no eran necesarias para que el contacto ejerciese los efectos deseados. Por tanto, no se trata de requisitos indispensables, sino de factores facilitadores. Se halló que los efectos positivos del contacto normalmente se generalizan más allá de la situación en la que éste tiene lugar. Esta generalización se produce hacia el exogrupo en su totalidad, con algunos de cuyos miembros se establece el contacto, en otras situaciones y contextos intergrupales e incluso hacia otros exogrupos. Los efectos positivos del contacto no solo se observaron en grupos étnicos, sino también en otros grupos estigmatizados, homosexuales, discapacitados, etc. ¿Por qué el contacto tiene efectos positivos? Allport lo explicaba porque el contacto facilita un mayor conocimiento del exogrupo. La interacción haría que los grupos percibieran semejanzas entre ellos. Diversos estudios han examinado que el contacto entre miembros de diferentes grupos favorece la adopción de la perspectiva del otro y un mayor sentimiento de empatía. También se ha prestado atención a la amenaza del exogrupo. Los estudios demuestran que el contacto intergrupal reduce la amenaza y ansiedad intergrupal. Pettigrew y Trop, 2008, realizaron un segundo metaanálisis. Los resultados revelaron que el aumento del conocimiento del exogrupo, el aumento de la empatía y la disminución de la ansiedad intergrupal medían la relación existente entre contacto intergrupal y reducción del prejuicio, aunque los dos últimos, aumento de empatía y disminución de ansiedad intergrupal, demostraron mayores efectos, lo que confirma que los factores afectivos son más importantes que los cognitivos. La mejora de las relaciones intergrupales mediante el contacto indirecto. Descubrir la amistad de una persona de nuestro grupo con una del exogrupo puede tener una influencia en cascada donde se experimenta el contacto indirectamente. Mostrar relaciones entre miembros del endogrupo y el exogrupo en los medios de comunicación puede modificar las actitudes intergrupales. Existen ocasiones en las que no es posible el contacto directo entre grupos, por lo que el indirecto es el único modo de mejorar las relaciones. En la literatura encontramos tres formas de contacto indirecto. Sería el extendido, vicario, imaginado. Extendido. Cuando un miembro de nuestro grupo es amigo de un miembro del exogrupo. Vicario. Cuando observamos una interacción. Bandura, en 1986, habló del contacto vicario, porque ver u observar una interacción positiva entre un miembro del endogrupo y uno del exogrupo mejora las actitudes intergrupales. Aquí adquieren gran relevancia los medios de comunicación. Schiappa, Gregg y Hewes, 2005, demostraron que ver programas de televisión que muestran contacto intergrupal positivo se asocia con menores índices de prejuicio. Gómez y Huizy, 2008, han puesto de manifiesto que los efectos positivos de este tipo de contacto aumentan significativamente cuando dicho contacto es apoyado por una figura de autoridad. Los procesos específicos que medían son la reducción de la incertidumbre ante un potencial contacto y el aumento de los sentimientos de autoeficacia para futuras interacciones. Y el imaginado es cuando imaginamos una interacción. Consiste en la simulación mental de una interacción intergrupal positiva con personas del exogrupo.
Se defiende que es más similar al contacto real que el contacto extendido, siempre que los participantes se impliquen activamente en la simulación y ésta sea positiva. El contacto imaginado es eficaz porque reduce la ansiedad asociada con el contacto intergrupal. Existen pocos estudios al respecto. En el 97, Bright, Aaron, McLaughlin, Volp y Robb formularon la hipótesis del contacto extendido, según la cual el mero hecho de saber que un miembro del endogrupo mantiene una relación cercana positiva con un miembro del exogrupo puede reducir el conflicto intergrupal. Bright, 1997, señaló que se podría producir lo que se conoce como inclusión de los otros en el yo, o la conocida asociación de los amigos de mis amigos son mis amigos. Las personas perciben en estos casos que existe una norma de aceptación y tolerancia hacia los miembros del exogrupo. Estrategias de mejora de las relaciones entre grupos basadas en la categorización social. Descategorización. Wilder, 1986. ¿En qué consiste la descategorización? Pues es debilitar la saliencia de los límites grupales para reducir sus consecuencias. Se centra en fomentar que las personas se relacionen como individuos en lugar de como pertenecientes a un grupo. Hay que establecer una distinción entre descategorización y personalización, ya que esta última implica recibir información personal relevante sobre un miembro del exogrupo, es decir, se hacen salientes las características de la persona y su pertenencia al grupo se convierte en algo secundario. Se ha demostrado que tiene efectos positivos. Otra estrategia de descategorización es la categorización cruzada, que consiste en minimizar el impacto de la categorización social, haciendo saliente a los miembros de los grupos implicados su pertenencia común a uno o más grupos no relacionados con las categorías que generan tensiones endo-exogrupo. Diferenciación intergrupal mutua. Las personas están motivadas a mantener una identidad social positiva, pero cuando hay que difuminar las fronteras grupales se opone resistencia para no perder esta identidad. Houston y Brown, 1986, desarrollaron el modelo de la diferenciación intergrupal mutua. Las relaciones intergrupales serán armoniosas cuando las identidades grupales no sean eliminadas y se mantenga la distintividad de cada grupo, con interacciones intergrupales cooperativas. Al hacer salientes los límites grupales, se facilita la aparición de un mecanismo asociativo a través del cual los cambios en las actitudes hacia los miembros del exogrupo se generalizan a todo el exogrupo. El contacto positivo hace saliente que el amigo pertenece al exogrupo, lo que reduce la ansiedad intergrupal y favorece la empatía. Se consigue que la reducción del prejuicio se generalice a todo el exogrupo cuando las personas son conscientes de que la naturaleza de la interacción tiene carácter intergrupal y no tanto interpersonal. Brown y Houston, 2005, prefieren llamar a este modelo teoría del contacto intergrupal. Se centran en que para mejorar eficazmente las relaciones intergrupales es fundamental resaltar la pertenencia categorial, así como la amistad y tipicidad del miembro del exogrupo con el que se establece contacto. Recategorización. Una propuesta desde el modelo de la identidad endogrupal común. Una tercera estrategia consiste en crear una categoría superior común que englobe a los miembros de ambos grupos. Esto puede mejorar las relaciones gracias a los procesos cognitivos y motivacionales implicados en el favoritismo endogrupal. Presenta limitaciones si los grupos ofrecen resistencia, lo que aumentaría el prejuicio. Sería contraproducente en el caso de una gran identificación grupal y cuando se percibe que la iniciativa de establecer esa categoría superior común procede del exogrupo. Para esta estrategia no se requiere necesariamente que cada grupo renuncie a su identidad grupal menos inclusiva, porque podemos activar simultáneamente una o más identidades, pero ello dependerá de nuestro grado de identificación con los grupos o de los factores del contexto. La descategorización y la recategorización se centran directamente en la eliminación de la distinción nosotros-ellos, o en reemplazarla por una nueva identidad supraordenada, para reducir el prejuicio en una situación de contacto concreta. Para lograr que los efectos positivos del contacto se generalicen, es preciso mantener en algún grado las identidades originales. Por ello, este modelo reconoce el potencial de mantener una identidad dual, haciendo salientes la identidad inicial y la supraordenada.
Cuando la identidad común es muy saliente para los miembros de dos grupos, estos pueden considerar que las características de su grupo son más prototípicas de la categoría común que las del otro grupo. Entonces el exogrupo es juzgado como inferior o desviado, lo que aumentaría el conflicto. Una propuesta integradora. Cada una de las estrategias expuestas presentan limitaciones. La necesidad de categorizar para simplificar la complejidad de los estímulos sociales debilita la capacidad de mantener representaciones descategorizadas a lo largo del tiempo. Dado que ciertas categorías sociales son muy relevantes, edad, sexo, etnia, lo que provoca activación automática de esa categoría, tanto la descategorización como la recategorización pueden resultar inestables. Cuando con la recategorización se insta a crear una identidad superior común, también pueden producirse efectos contrarios a los deseados si los miembros de los grupos ven amenazada su identidad inicial. La relación con un miembro del exogrupo que no cumple con las expectativas sobre ese grupo puede provocar que sea percibido como atípico, lo que limita la generalización de los efectos positivos de contacto. Los procesos implicados en estas propuestas actuarían de modo complementario y Pettigrew, 1998, propone una aproximación secuencial. Cuando se produce interacción intergrupal, bajo las condiciones propuestas por la teoría del contacto, no conviene hacer saliente la pertenencia a diferentes grupos, por lo que la descategorización sería la mejor estrategia. Cuando ya existe un contexto de interdependencia positiva, conviene hacer saliente la categorización, es decir, la pertenencia a diferentes grupos. Cuando los miembros de un grupo reconocen la heterogeneidad de los miembros del otro grupo y desarrollan actitudes positivas hacia ellos, las fronteras grupales pueden ser más flexibles, por lo que la recategorización de ambos grupos en una categoría superior común podría ser beneficiosa. Y pues ya estaría todos los temas del libro. Bueno, en resumen, queda el tema 14, pero este es solo de lectura, así que no haré ningún vídeo. Y ya está, ya solo quedaría subir lo del cuaderno de prácticas y algún examencillo para repasar de otros años y ya estaría. Bueno chicos, pues muchas gracias por estar aquí, a los que hayáis estado, y nada, nos vemos en otro vídeo.